Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estaremos viendo la distancia entre dos puntos y evaluaremos cómo ha salido en los exámenes de ingreso, la forma en la que se pregunta y la forma en la que debemos responder. Si tienes duda en este contenido, este video es para ti. La distancia entre dos puntos no es más que la longitud del segmento que une a dos puntos en el sistema de coordenadas. Miremos este ejemplo que nos dan 4 puntos, el punto P1 de coordenadas 2.0, el punto P2 de coordenadas 6.0, el punto P3 de coordenadas 0, -1 y el punto P4 de coordenadas 0, -4. Recuerden siempre que las coordenadas de un punto se determinan siempre. El primer valor corresponde a la abscisa, o sea, el valor por el eje X, y el segundo valor a la ordenada, que es el valor por el eje Y. Por lo tanto, si ubicáramos el punto P1 en el sistema de coordenadas, estaría en el valor 2 por las X y 0 por las Y. O sea, es un punto que está sobre el eje de las X, sobre el eje de las abscisas. El punto P2 de coordenadas 0, 6.0. Si fuéramos a hallar la distancia entre este punto P1 y P2, como los dos valores están sobre el eje de las X, lo que deberíamos encontrar es la cantidad de unidades que hay entre ellos. En este caso, bastaría con restar ambos valores. 6 menos 2 es 4. Esto significa que la longitud del segmento P1-P2 o la distancia del punto 1 al punto 2 es de 4 unidades. En el caso de los puntos P3 y P4, como están sobre el eje de las Y, basta con hallar la diferencia entre estos dos valores y obtendríamos entonces la longitud de ese segmento o la distancia entre estos puntos. Observen aquí con mucho cuidado que a la hora de realizar esta resta, a la hora de realizar la sustracción, puede ocurrir que aparezcan dos signos menos, uno a continuación del otro. Este signo menos del valor -1 y este signo menos es de la operación de sustracción. Y menos por menos es más, y esto se convierte en -4 más 1 y el resultado es -3. Y como lo que me interesa es el módulo, por eso es que el resultado saldría positivo. Todo muy bien, todo muy sencillo, pero ¿qué ocurre con aquellos puntos que ya no están, que no tienen la misma abscisa o la misma ordenada? Sencillamente lo que se hace es aplicar lo anterior y se forma un teorema de Pitágoras, o sea, se forma un triángulo rectángulo donde lo que voy a hallar es la longitud de la hipotenusa, similar a como se aplica el teorema de Pitágoras en geometría plana, donde los catetos en este caso serían la diferencia entre las abscisas y la diferencia entre las ordenadas respectivamente, quedando esta fórmula que es la que vamos a utilizar para calcular la distancia entre dos puntos o la longitud de un segmento, siempre y cuando tengamos las coordenadas de los dos puntos en cuestión. Veamos un primer ejemplo. En este caso vamos a hallar la distancia entre los puntos A de coordenadas 6.2, o sea 6 por las X, 6 por las abscisas y 2 por las ordenadas, 2 por Y. Ese es el punto A. Y el punto B de coordenada -2, punto y coma, -4, en este caso -2, punto y coma, -4. Observen, estas representaciones están hechas en GeoGebra, por lo tanto tienen garantía de que están bien representadas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Representar. Después vamos a aplicar la fórmula general que me dice que sería la raíz cuadrada, la longitud del segmento AB sería el módulo de AB. En este caso, la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado también. ¿Quién sería x2 y y2? Las coordenadas en este caso del punto B. Observen que utilice escalas de colores. En este caso las coordenadas del punto B van a aparecer en verde y las coordenadas del punto A, que serían x1, punto y coma, y1, van a aparecer en rojo. Se hace la sustitución, por los colores pueden orientarse y observen que los valores rojos pertenecen al punto A y los valores verdes pertenecen al punto B. Una vez hecha esta sustitución, se ejecutan los cálculos y el resultado es raíz de 100, que sería 10 unidades. Recordar siempre que cuando esté calculando distancia entre dos puntos o longitud de un segmento, debe haber una unidad de medida que lo acompañe. Si en el sistema de coordenadas no me aclaran la unidad de medida, entonces yo utilizo la U de unidad. Entonces la respuesta, la solución en este caso sería 10 unidades. Veamos cómo se ha evaluado este contenido en exámenes de ingreso, comenzando por la segunda convocatoria del 2010, donde en el 1.3.1
nos dan la siguiente situación: sean A y B dos puntos en el plano, y además se sabe que la distancia entre el punto A y el punto B es 2 raíz de 2 unidades. Las coordenadas del punto A son 0, punto y coma 3 y las coordenadas del punto B es x, punto y coma 1. Observen que tengo la distancia entre estos dos puntos, pero no tengo las coordenadas del punto B de forma general. ¿Qué es lo que sí conozco? Que el punto B va a estar sobre la recta y igual 1. O sea, voy a tener dos posibilidades. La primera posibilidad es que el punto esté ubicado en esta coordenada, en el segundo cuadrante, y la segunda posibilidad es que el punto esté ubicado en el primer cuadrante. Pero en la orden del ejercicio me dicen encontrar las coordenadas del punto B si pertenece al primer cuadrante. Por lo tanto, esta opción ya no la voy a tener en cuenta. Lo que voy a utilizar es la opción del primer cuadrante. Ahora, ¿cómo proceder en este caso? Lo primero es que voy a partir de la fórmula general de distancia entre dos puntos. Ahora, a la hora de hacer la sustitución ya no es un caso como el anterior, donde ya conozco la coordenada de los puntos y lo que tengo que hacer es calcular la distancia. Ahora conozco la distancia, las coordenadas de un punto y además una de los valores de las coordenadas del otro punto. Por lo tanto, hago la sustitución, lo que a la hora de sustituir, en lugar de d, voy a sustituir la distancia que me dan en los datos, y en lugar del punto B lo que voy a sustituir es x, punto y coma 1, quedando esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión es la que nos va a permitir dar solución a la situación. Cuando elevamos al cuadrado ambos miembros, porque esto se convierte en una ecuación con radicales, hay que elevar ambos miembros al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado porque esto es un producto de un número por una raíz, y todo producto, cuando lo elevamos al cuadrado, hay que elevar al cuadrado cada uno de los factores, quedando 2 elevado al cuadrado y quedando raíz de 2 elevado al cuadrado. Esta parte se va a simplificar con la raíz y quedaría 2 al cuadrado, que es 4, por 2, 8. Y así en el miembro izquierdo tendríamos 8 y en el miembro derecho, una vez realizados los cálculos, tendríamos la expresión x cuadrado más 4. Una vez que le damos solución, sabemos que x puede tener dos valores, 2 y menos 2. Pero ¿qué ocurre? Como el valor tiene que ser el correspondiente al punto B, pero en el primer cuadrante voy a escoger el valor positivo. Por eso es que la solución sería el punto B tendría coordenadas 2, punto y coma 1, porque me interesa la del primer cuadrante. Interesante este ejercicio, ¿verdad? Ahora veamos este caso, que fue la tercera convocatoria del 2011, donde en el 1.3.3 nos dan los vértices de un rectángulo y nos piden hallar la longitud de sus diagonales. Aquí vemos la representación de los 4 puntos, del punto A, B, C y D. Estos puntos corresponden con las coordenadas que nos dan y nos piden hallar la longitud de sus diagonales. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en este caso? Hallar la distancia desde el punto C hasta el punto A, o sea, la longitud de esta diagonal, o la longitud de BD, aprovechando que las diagonales de un rectángulo son iguales, o sea, tienen la misma longitud. ¿Cómo procedemos? Igual, escogemos, vamos a hallar en este caso la longitud de la diagonal BD. Para ello vamos a utilizar el punto D y el punto B con las coordenadas que nos dan en el ejercicio y partimos de la fórmula, hacemos la sustitución. Aquí mucho cuidado con esta operación. Recuerden lo que les decía al inicio, que donde aparezcan dos signos menos, uno seguido del otro, menos por menos es más, y se convierte en una adición. Sería 2 más 2, que el resultado es 4 elevado al cuadrado, 16, y por acá 3 menos 1 es 2 al cuadrado, 4. 16 más 4, 20. El resultado será raíz de 20, que es aproximadamente 4.47 unidades, que es lo que nos debe dar como resultado, comprobándolo con la representación hecha en GeoGebra. En el 2012, primera convocatoria 1.3, nos dan los puntos A, B y C, que son las coordenadas de los vértices de un triángulo, y nos piden la longitud del lado AB. Efectivamente hay que hallar la distancia entre el punto A y el punto B. Primeramente hay que observar que el punto A y el punto B, ¿qué ocurre? Que comparten la misma ordenada, o sea, el valor de Y de ambos puntos es el mismo. ¿Qué habrá que hacer? Sencillamente restar los valores de X, los valores de las abscisas, o se puede aplicar igual la fórmula de realizar la sustitución. Podemos ver que hay uno de los valores que a la hora de restar se convierten, se anulan, se hacen 0, y de esta forma el resultado será
3 unidades. Y así completamos la respuesta correcta. Esto es muy importante porque nos ahorramos tener que aplicar la fórmula, hacer sustituciones y tendríamos el resultado de una forma más sencilla. En el 2012, segunda convocatoria, nos dan los vértices de un rectángulo ABCD y nos piden hallar la distancia desde A hasta C. En este caso, A y C son vértices y lo que nos están pidiendo, en otras palabras, es hallar la longitud de la diagonal AC. ¿Cómo procedemos? Similar a los casos anteriores. Fórmula, sustitución, cálculos y llegamos al resultado, que es 5 unidades. Y esto es lo que vamos a completar en la opción que nos dejan en el espacio en blanco. En el 2017, primera convocatoria 1.3, nos dicen que O es el punto de intersección de las diagonales AC y BD del rectángulo ABCD y nos dan las coordenadas A y C. Claro, nos dan el punto O porque esto es un ejercicio que tiene otros incisos. En el caso del inciso B nos pedían hallar las diagonales del rectángulo. Tienen una longitud igual a rayita unidades. O sea, nos están pidiendo hallar la longitud de la diagonal AC, que en este caso procedemos de forma similar. La fórmula, la sustitución, el resultado será de 5 unidades y podemos verificar que en la representación en el cálculo realizado en GeoGebra es de 5 unidades. En el caso del 2018, primera convocatoria 1.3, en el inciso A nos decían la longitud de la diagonal BD de ese paralelogramo cuyos vértices nos dan. Nos dan las coordenadas del punto A, menos 4.1, las coordenadas del punto B, 1.1, las coordenadas del punto C, 3.1 y las coordenadas del punto D, menos 2.3. Cuando unimos estos puntos nos da un paralelogramo y nos piden la longitud de la diagonal BD. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente hallar la distancia entre el punto B y el punto D, como hemos hecho con anterioridad. La fórmula, la sustitución y una vez realizados los cálculos coincide con que el resultado es de 5 unidades. En el caso de la primera convocatoria del 2020 1.3 nos piden hallar la longitud de la diagonal BD de un cuadrado y observen que de ese cuadrado nos dan 3 vértices y un vértice incompleto, o sea, falta el valor de X de ese vértice. ¿De qué me puedo apoyar en este caso? Porque lo primero que necesito es hallar las coordenadas del vértice D. O sea, este vértice D debe quedar aproximadamente por esta zona para que la figura sea un cuadrado. Ahora, ¿en qué me puedo apoyar? Precisamente en las diagonales. Las diagonales de un cuadrado se cortan perpendicularmente y en su punto medio. Y aprovechando esta propiedad, me percato de que el punto A y el punto C, si voy a las coordenadas, el punto A y el punto C comparten el valor de la ordenada. ¿Qué significa esto? Que entonces el punto B y el punto D van a compartir el valor de la abscisa. Por lo tanto, puedo afirmar categóricamente que el punto D es de coordenadas 3.1. Y apoyándome en este análisis, una vez que ya tengo las coordenadas del punto D, ya puedo proceder a calcular la distancia entre estos dos puntos, entre el punto B y el punto D, que me daría la longitud de la diagonal BD. En este caso da 2 unidades como resultado. Y si vemos la representación, efectivamente comparten el valor de la abscisa, por lo tanto es la resta de las ordenadas. En el caso del 2023, primera convocatoria 1.3.1, nos dicen que los puntos P, Q y R son los vértices del triángulo PQR. Ahí vemos la representación hecha en GeoGebra y nos dicen que la longitud del lado PQ es rayita unidades. En este caso lo que tengo que hallar es la longitud del lado PQ. Igual a como hemos hecho en los casos anteriores, es hallar la distancia entre el punto P y el punto Q. ¿Qué sucede en este caso? Que tanto el punto P como el punto Q comparten el mismo valor de la abscisa. ¿Qué significa esto? Que para hallar la distancia entre estos dos puntos sencillamente tengo que restar las ordenadas. Y 4 menos 0 es 4 y el resultado será de 4 unidades. Aquí te dejo un resumen de algunas formas en las que nos pudieran pedir de forma indirecta, aunque no nos lo digan textualmente, nos pudieran pedir de forma indirecta
trabajar la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, me pudieran pedir la longitud de un segmento, la longitud de la diagonal de un cuadrilátero, el perímetro de cualquier polígono. Para calcular el perímetro de cualquier polígono necesito calcular la longitud de los lados. La verificación, por ejemplo, de si un triángulo es equilátero, a menos de que existan otras opciones para demostrarlo. La más sencilla es hallando la longitud de sus tres lados y comparándolo. Lo mismo ocurre para el triángulo isósceles. Si tiene dos lados iguales, ya sería isósceles. La verificación del triángulo escaleno, calculo las longitudes y las comparo. Si son diferentes, el triángulo será escaleno. También funciona para la verificación del triángulo rectángulo. Si usted conoce, por ejemplo, la longitud de dos catetos, si la hipotenusa tiene una longitud que ayude a cumplir un trío pitagórico o se cumple el teorema de Pitágoras, podemos decir entonces que el triángulo es rectángulo. Y así nos dan otras opciones que pudieran servir para que nos puedan evaluar en el examen la distancia entre puntos sin necesidad de que nos lo digan textualmente. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias por tu atención. Si te ha servido de algo, si te ha servido de mucho, deja tu like, comenta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Y no te pierdas, porque seguiré subiendo videos semanales que van a servirte de preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior. Nos vemos.